Bienvenidos a otro capítulo de tu podcast Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Nuestra vocación es, en este programa, educar en materia de salud a la población, evitar el intrusismo y, sobre todo, dar información de calidad a todas las personas que nos siguen cada jueves en los capítulos que lanzamos de esta temporada de Crónicas de Salud. Hoy me acompañan dos caballeros muy importantes. Vamos a hablar de un tema que ha estado en la palestra de las redes sociales, y no solo de las redes sociales, sino en general se está hablando de esta especialidad médica. Hoy vamos a estar develando los mitos y las verdades sobre la radiología y la imagenología, y para eso nos acompaña Junior Jiménez y Francis Castro, ambos licenciados en imagenología de la UAS, y vamos a estar hablando de cosas muy importantes. Además, ellos tienen un podcast, Onda Radioactiva, que se ha hecho viral en estos días por sus comentarios acertados y divertidos sobre la realidad de la radiología. Y hoy vamos a estar hablando de ese tema. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Jessica. Un placer estar en tu espacio. A ustedes por aceptar esta invitación. Porque bueno, ciertamente en los programas se habla de muchas especialidades, pero hay una recurrencia sobre ciertos temas: pediatría, ginecología, cardiología, obesidad, pero no se habla tanto de la radiología. Eso es cierto. Pasa mucho que también la radiología tiene una peculiaridad, y es que como no se ve la radiación, no se percibe, no se huele, la gente tiende a veces a especular mucho. Y muchas veces gente que no es muy ajena al tema o es muy ajena al área, dice cualquier cosa y cualquiera se lo cree. Por el simple hecho de que como la radiación no se ve, no se percibe, cualquiera te va a creer todo lo que tú digas. Yo me río muchísimo porque en el ámbito de la salud, o sea, tú sabes que está compuesto por médicos, enfermeros, el personal administrativo, todos en su mayoría, tú lo escuchas hablando y todos saben de radiación. Todos. Sí, claro. Y todo el mundo cree lo que dice. Además, somos un país de sabios. Aquí exactamente. Hay mucha gente que te sabe de todo. El dominicano, por lo regular, nosotros no sabemos decir, o bueno, yo no dice que yo soy venezolano. Sí, él es venezolano, no. Sí. Pero por lo regular, el dominicano no sabe decir yo no sé. Y entonces, como pasa eso que te estoy diciendo, pues entonces a veces aparecemos personas que queremos desmentir muchas cosas que surgen y que la gran mayoría de ellas a veces confunden mucho el conocimiento. De hecho, ese es el centro del podcast de ustedes. Cada capítulo tienen invitados o participan ustedes, donde van develando mitos y verdades sobre la parte de la radiología. Ahora bien, muchas personas no lo saben, pero la radiología y la imagenología es fundamental para el diagnóstico. Totalmente. Los ojos de la medicina. Y las personas creen que es solo para el área de las fracturas. No. Y también se pueden detectar masas. Me gustaría que antes de empezar el tema de los mitos y las realidades, le des un poco de información a la población sobre qué hace un radiólogo, qué equipos maneja y cuál es la funcionalidad de ustedes dentro del ecosistema del sector salud. Sí, muy bien. Mira, hay dos personajes principales dentro de la radiología, que son primero el médico radiólogo, y está también el personal de apoyo, que somos nosotros los técnicos radiólogos, que también podemos ser licenciados. ¿Qué sucede? Que dentro de la imagenología o la radiología pasa lo que tú dices. La gente entiende muchas veces que la radiología es solamente ver una fractura, buscar una masa o una densidad así en rayos X que sea radiopaca o ligeramente radiopaca, pero también hay una parte que incluye lo que es los órganos internos. También está la parte, fuera de lo diagnóstico, está también lo terapéutico, como la radioterapia, hemodinamia, que puede ser diagnóstica, como también terapéutica. O sea que hay una alta gama dentro de la radiología de subespecialidades que colaboran al diagnóstico y a la terapia médica. Vale. Me gustaría que arrancáramos con el tema de los mitos. Me imagino que deben haber escuchado todo, ¿no? Sí, claro que sí. Pero entonces claro que vamos a empezar por los mitos más comunes, pero vamos a empezar por la parte de los rayos X. Ok. Cuéntame cuáles son los mitos más, porque yo he escuchado el tema de las embarazadas, de la exposición, el tema del bebé, mucha gente le tiene miedo. ¿Cuál es la cantidad de emisión radioactiva que esto tiene y qué pasa? O sea, esto es lo más común que se escucha dentro de la población, pero me gustaría que, así como lo hacen en su podcast, pues nos eduquen sobre cuáles son esos mitos y cuál es realmente la verdad sobre estos temas. Sí, muchísimas gracias. Ya Francia Sí. lo había anticipado, había dado las gracias por la invitación. Y es realmente cierto, hay muchos mitos sobre la radiología. Sin embargo, hay algunas realidades que muchas personas desconocen, sobre todo la población en general, no directamente los que trabajamos dentro del área, porque
hay muchos que conocen lo que estamos haciendo, pero la población en general es la que en realidad es a la que nosotros nos dirigimos con ese fin, para que ellos puedan conocer acerca de lo que nosotros hacemos y lo que a ellos no les va a causar daño. Uno de los mitos que más he escuchado es porque las mujeres casi al final del embarazo tienen que hacerse la pelvimetría, que es para ver si el diámetro de su pelvis es capaz de permitir que haga un parto natural. Y suelen tener temor sobre el efecto que pueda tener esta radiografía que se tienen que hacer. Sí, ¿qué pasa? La radiopelvimetría, como tú lo dices, bien es cierto, es un estudio radiológico que se realiza al final del embarazo, por lo general unas semanas antes del parto, para precisamente eso, comparar o medir el diámetro biparietal del bebé en concordancia con la cavidad pélvica, para ver si el bebé sale de forma natural, si no va a tener alguna limitante que eso le pueda acarrear alguna lesión. Sin embargo, la radiopelvimetría actualmente está en desuso. Ahorita con la tecnología, con las sonografías 3D, con el morfogenético, ya eso ha avanzado y la radiopelvimetría se ha dejado de usar. Sin embargo, la realidad es que las mujeres embarazadas no es que no se pueden realizar estudios radiológicos. Debemos tomar las medidas preventivas del lugar, por ejemplo, manejar una buena protección radiológica, manejar buenos parámetros radiológicos donde no tengamos que sobreexponer a esa paciente y sobre todo al producto que trae esa paciente. Vale, sin ser demasiado técnicos, porque este es un podcast que va dirigido a la población, me gustaría que me expliques exactamente cuáles son esas medidas preventivas, tanto para paciente como para técnico o médico radiólogo. O sea, ¿qué es necesario para llevar a cabo un estudio de radiología, un estudio de rayos X, sin que esté en riesgo tanto el técnico, el médico y el paciente? Sí, por ejemplo, si seguimos la misma línea de las embarazadas, nosotros podemos recibir una mujer embarazada que haya tenido un accidente vehicular, un politraumatismo, y esa paciente puede tener algún tipo de lesiones. Sin embargo, tenemos equipos de protección radiológica que podemos utilizar al momento de hacer alguna radiología. Nosotros manejamos lo que son 3 principios básicos de protección radiológica, que son tiempo, distancia y blindaje. Ahí específicamente, en ese momento es donde vamos a trabajar cumpliendo los 3 principios básicos de la protección radiológica, que en general todos los técnicos radiólogos licenciados debemos tener siempre presente. Mantener una distancia donde vamos a tener el haz de rayos X un poco prudente, o digamos prudente, con relación al producto, que digamos en este caso el bebé que tiene esta paciente embarazada. Ahora, si es una paciente embarazada que por alguna u otra razón haya llegado a la sala de rayos X, para una rayos X de tórax. La rayos X de tórax está un poco, o está fuera de la parte anatómica donde se encuentra el saco gestacional, donde está el bebé. Tenemos equipos de protección radiológica donde nosotros, a través de una buena colocación de ese delantal plomado, de ese mandil plomado o de ese peto, como se conozca, podemos proteger minimizando la exposición de ese rayo a ese bebé, pero también trabajando con una herramienta fundamental que nosotros tenemos, sencilla, que es la colimación. Vale. Al hacer una buena colimación, estamos dirigiendo el rayo a un punto específico sin necesidad de irradiar zonas que no tenemos interés de evaluación. Si uno se hace un examen de rayos X, ¿hay posibilidad que queden residuos de radiación en el paciente? No básicamente. Pero antes de responderte la pregunta, agregando algo a lo que decía Junior, que es interesante que se sepa porque la realidad es que la gran mayoría de las embarazadas entiende que no pueden hacerse un estudio radiológico. En el caso de rayos X, siempre se toma en cuenta el riesgo-beneficio, es lo primero. Y tomando en cuenta eso, por ejemplo, una paciente que está embarazada y tuvo un accidente en un vehículo, un carro, un automóvil, pues obviamente, y hay una posible fractura, pues probablemente haya que hacer un estudio radiológico. Y se toman las medidas del lugar, tanto de protección radiológica, dígase utilizar el peto plomado, la distancia que amerite que sea necesaria, la colimación que se refería a Junior, que es cuando tú reduces el haz de rayos X hasta la zona de interés y tratando de que esa radiación no llegue directamente hacia la zona del embarazo. ¿Qué pasa con los residuos de la radiación? En el caso de los estudios radiológicos de diagnóstico, donde se utiliza radiación por ondas, producida por ondas, como por ejemplo rayos X, en este caso no sucede, porque ¿qué pasa? Los rayos X atraviesan la estructura, hay una parte que sí llega, que se absorbe dentro del material humano, o sea, dentro de la célula, pero ¿qué sucede? Esa que ioniza la célula
no es una cantidad tan alta como para producir un daño en el caso de un rayos X o una radiografía o una placa, como le dice la gente comúnmente. Entonces, la que tiene la energía suficiente llega hacia la parte que uno le llama chasis, que es lo que está en contacto con el paciente, y esa es en su mayoría la que produce la imagen y parte también de la que el paciente absorbe. De que haya residuos, en el caso de radiación producida por ondas, que es en tomografía rayos X, sería imposible. Ahora, si hablamos ya en el caso de donde se utiliza radiofármacos, o sea, que te inyectan radiación, como puede ser en medicina nuclear, pues ya la cosa cambia, porque en ese caso ya tú vas a tener que desecharla, tú vas a tener que desecharla vía orina, por la orina, etcétera, por el sudor, etcétera, y ya entonces el proceso va a ser distinto porque está en partículas. La radiación entonces en ese caso es por partículas. Pero en el caso que estamos hablando de diagnóstico, pues pueden estar tranquilos por esa parte de que el residuo no va a quedar. Vale, entonces las embarazadas son siempre como el mito, digamos, el paciente top número 1 en el mito. ¿Qué otro tipo de pacientes ustedes suelen ser incluidos en este mito que no son las embarazadas? Bueno, los primeros pacientes que incluyen todos estos mitos, aunque tú no lo creas, somos los del área de la salud. Regularmente el camillero, la enfermera, a mis amigas las enfermeras, son las que muchas veces generan estos mitos y estando en el área de la salud son las que más miedo le tienen. Uno trata de educar. Hay una parte muy importante de la radiología que es la protección radiológica, que es una disciplina dentro de la radiología que se encarga de organizar y de explicar y desarrollar todos esos protocolos que se necesitan para proteger adecuadamente al paciente, y entonces uno trata de educarlo, básicamente. Vale. Otros mitos pudieran ser, en el caso de los estudios contrastados, pasa mucho de que la gente entiende, y todavía los centros incluso lo practican, de que deben de hacerse en ayuna. No necesariamente tiene que ser así. Incluso recientemente, hace unos meses, como 1 o 2 meses, la academia, el Colegio Americano de Radiología, que es una entidad de mucha fama a nivel mundial, en el último estudio demostró que no era necesario llevar al paciente en ayuna para hacer un estudio con medio de contraste, que son los estudios especializados en rayos X, tomografía, resonancia, donde tú lo que haces es que le inyectas al paciente o le das a ingerir una sustancia que precisamente no es un medicamento, sino un agente que ayuda a visualizar mejor ciertas estructuras en el cuerpo, básicamente estructuras de tejido blando como órganos internos. ¿Qué pasa? Que siempre se ha hecho la práctica de que decirle al paciente tiene que llegar en ayuno, con la idea de evitar de que el paciente vaya a tener broncoaspiración o que vaya a vomitar, etcétera. Ya se ha desmontado ese mito de que no es necesario. Hay otros centros que para cuidarse en salud buscan un punto medio. No lo voy a mandar harto para hacerse el estudio después del desayuno, pero tampoco lo voy a mandar en ayuno. Yo voy a preferir entonces que sean con 4 horas de ayuno. Vale. Pero la academia explica claramente de que en el caso que se use medio de contraste en tomografía y en resonancia, que se utiliza otro llamado gadolinio, no hay ningún problema. Al contrario, eso genera otros problemas, en el sentido de que un paciente te puede hacer una hipoglicemia, porque desde anoche no come, diabético. Te puede pasar también que largas esperas, porque el paciente posiblemente por el tema del ayuno podía hacerse el estudio hoy, pero tuvo que esperar al otro día para hacérselo. Entonces, ese mito realmente sí se ha ido desmontando, que también es uno de los más comunes dentro de la población normal. Sí, claro, pero te me fuiste un poquito muy rápido, porque empezamos con los rayos X, pero quería que dijeran cuáles otros procedimientos de imágenes se hacen. Entonces, acabas de mencionar las tomografías computarizadas, la mamografía y la resonancia. Sí. Cada estudio, pues evidentemente tiene una función y cada uno tiene sus propios mitos. Sí, claro. Entonces, acabas de hablar del de las tomografías computarizadas. Creo que aplica también para el tema de las resonancias y la gente, hay un mito que suelen tener, el tema de los tatuajes, de los braces, los que tienen, que están haciendo arreglo en sus dientes, los que tienen algún implante metálico en el cuerpo. Entonces, me gustaría que hablemos sobre esos 3. Bien, entonces, con respecto al implante y los marcapasos en el área de tomografía, a diferencia de resonancia magnética, estos en este estudio no causan ningún tipo de limitaciones, por así decirlo. ¿Por qué te hago la puntualización? En resonancia, sí, dependiendo del tipo de marcapaso, puede interferir a su desconfiguración. Ahora, en tomografía no sucede lo mismo. En tomografía, la tomografía utiliza haz de rayos X, radiación ionizante. Entonces, ¿qué puede producir? Algún tipo de artefacto, que son como destellos luminosos, destellos de sol, que se producen al momento del choque de los rayos X con ese metal. Sin embargo,
se pueden realizar. ¿Por qué? Estamos trabajando actualmente con equipos bastante modernos que pueden modificar la imagen a través de su software. Vale, O sea lo que pasa es que yo creo que también hemos visto un montón de series médicas que contribuyen a estos mitos. Y no solo las Todos médicas. sabemos que existen muchas series que realmente atrapan a las personas en cuanto al concepto médico. Y justo cuando viene el área de los exámenes, pues algo pasa. Y que si estaba tatuado, que si tenía esto. Entonces yo creo que eso ha ido fomentando no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial, todos esos mitos sobre estos equipos en la parte de imagenología. Sí, y sobre todo, lo más importante, que cada paciente que vaya a asistir a realizarse cualquier tipo de estudio, sea rayos X, tomografía, resonancia, mamografía, siempre nos notifique, mira, yo tengo Que una pregunte. cirugía. Aunque hay técnicos que no preguntan. O sea, Claro. lo ideal es que nosotros le hagamos una entrevista al paciente. Eso es ¿Por qué te importante pidieron porque el tenemos un tema, estudio? disculpa que te interrumpa, ahora el paciente está educado. Sí, señor. Antes no teníamos internet, antes Google. el paciente no buscaba en Google, no veía en las redes sociales y entonces ahora, en vez de tú entrevistar al paciente, parece que es el paciente que te entrevista. Buenos días, doctor, mire, me duele aquí, pero yo leí que eso en Google decía que puede ser esto, esto, esto y esto, y que la posible medicación es esta. Y el doctor se queda así como que, bueno, ¿quién está dando Te confirmo, te desmiento. Exacto, ¿qué quieres que te diga? Entonces, quisiera saber cómo están los pacientes, cuál es el comportamiento del paciente en esta área de trabajo. Hay diferentes tipos de pacientes. Hay Ok. el que se educa, hay el que investiga, pero hay el que llega con la mente en blanco. O sea, lo vamos a encontrar de forma variada. ¿Y te han Porque hay llegado pacientes- sobreinformados? O sea, como este Claro como que este sí, te acabo de claro que describir. sí. Es muy claro que sí. común. Es muy común el paciente sobreinformado. Pero tenemos también pacientes que no tienen esa destreza y que nosotros de igual forma tenemos que orientarlo y básicamente sobre eso, para poder identificar que el paciente tiene algún tipo de implante y que el estudio salga óptimo, que no vamos a tener ningún tipo de complicación o errores dentro de los estudios que tengamos que repetirlo. ¿Cuál es la norma para entrar a hacerse este tipo de exámenes? Por ejemplo, alguien como yo que anda con pulseras, zarcillos, que anda con accesorios que a veces no lo dicen, algunos tienen piercing, o sea, Sí, y claro. a veces no lo comunican. Sí, pero ¿Cuál es la norma en general para entrar a hacerte cualquier tipo de examen de imagenología? depende de lo que te vayas a hacer. Ok, Por ejemplo, te voy a atender como paciente, te golpeaste una mano, te diste un golpe con el carro, se te molestó el dedo y te pide un rayo X de dedo, pero resulta que el dedo es la mano derecha claro. y todas tus prendas están del lado izquierdo. Ahí no tenemos ningún tipo de complicación. O si te vamos a hacer una tomografía, la tomografía es de cráneo, si te retiramos los objetos metálicos que están en la zona que vamos a estudiar, la zona de interés. Ok. Ahora, en la parte de resonancia magnética ya es totalmente diferente. En resonancia magnética sí hay que pedirle al paciente que se retire todos los objetos metálicos, sobre todo los ferromagnéticos. Ok. Que el imán del equipo de resonancia magnética los puede atraer y puede causar algún tipo de daños. O sea, que va a depender del tipo de estudio que el paciente se vaya a realizar. Cuando hablamos de piercing, es si el piercing es en pezones, es en ombligo, pero si vamos a hacer unos rayos X de tórax, si vamos a hacer unos rayos X de abdomen, entonces ahí es donde mayormente hacemos énfasis. Y la pregunta, porque generalmente se la hacemos, o por lo menos es mi costumbre, hacérsela a los jóvenes, a las jóvenes. Ok, te voy a hacer una rayo X de abdomen, retírate la ropa, colócate esta bata. Pregunta, objetos metálicos, no. ¿Usas piercing? Ah, no, ok, seguimos con el proceso, Ok. que es el deber ser. Pero quizás en algunas oportunidades, y te lo digo en algunas porque he visto rayos X con pacientes que todavía tienen la cadena puesta. Wow. Sí. ¿Eso genera algún daño, alguna... No generó- no al paciente, pero al equipo? No al genera equipo daño como ni al tal, no genera paciente conflicto, ni no hay al una- equipo, Ok. sino que me va a dar un cuerpo extraño dentro Ok. del estudio que puede dar una mala interpretación. Un falso positivo. Un falso positivo. En el caso, suponte que no sea una cadena, sino que es un masculino y tiene un piercing en un pezón. Ok. Yo le hago una posterior anterior de tórax, pero el médico va a decir, ya va, dame entonces una lateral para yo saber si eso está dentro del cuerpo o está fuera del cuerpo. Ok. Por ejemplo. Vale. ¿Ve? Entonces, todas esas orientaciones hay que dárselas bien claras al paciente. Vale, los pacientes que se hacen modificaciones, que agregan algún tipo de prótesis para modificar, suele pasar mucho en las orejas, en las cejas. No sé si han visto esto en temas de redes sociales. Sí. ¿Qué se hace con ese tipo de implantes? ¿Ese tipo de implantes que se colocan subdérmicos son compatibles con este tipo de exámenes? ¿Qué sucede? Va a depender de qué tipo de examen. Por ejemplo, vamos con el caso de rayos X. En el caso de rayos Ok. X, si el paciente comunica
que tiene uno de esos implantes subdérmicos, que obviamente yo no se lo puedo retirar en el área, pues simple y llanamente hacemos el estudio y comunicamos en una nota en el sistema de que el paciente posee esto. ¿Para qué? Para que el médico no confunda eso con un cuerpo extraño, o si por ejemplo ese dispositivo pueda tapar una zona o solapar una zona del cuerpo que sea de interés para el médico radiólogo ver y diagnosticar algo, y ya él sepa qué es producto de eso. En el caso de resonancia magnética, la cosa cambia un poco. Okay. En el sentido de que ya no es un tubo de rayos X como en rayos X y tomografía que me impacta, o sea, emite radiación, me atraviesa, produce la imagen, sino que aquí lo que tengo es un imán. Exacto. Y ese imán, como ya todos conocemos, a los materiales ferromagnéticos, como dice Juno, los atrae. En ese caso, si el material, pues puede que sea un metal que no sea ferromagnético, como el caso del titanio, pues en ese caso no va a haber problema. ¿Qué pasa? Mucha gente va a pensar, pero ese imán me va a arrancar el dispositivo. Porque se ha visto en las series médicas. Volvemos al tema de los mitos. Del mito. Incluso, haciendo un paréntesis, una de las cosas que han hecho que la persona le tenga miedo a la radiación ha sido la cultura pop. Exactamente. En el sentido de que si tú ves que la mayoría de superhéroes llegan a adquirir esa fuerza sobrehumana por cuestiones de radiación. Pero realmente no está comprobado que la radiación pueda hacer ese tipo de alteraciones, sino que es un tema ya más de personaje o de animación. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso, si por ejemplo vamos a suponer que tenga un dispositivo que sea atraído, que sea ferromagnético, es muy poco probable o casi imposible de que el imán pueda atraerlo porque es un dispositivo de un peso muy pequeño. Recuérdate que él va a necesitar tener una alta carga metálica para poder ser atraído. Claro. Tú mencionabas también el caso de los materiales de ortodoncia o llamados bracers, como lo conoce la gente. Hay gente que dice, no, incluso en la misma área como trabajador, dice, no, yo no puedo trabajar radiología porque yo tengo bracers. No es tanto así. Claro. Por la razón de que ese material, primero, muchos de ellos ya se hacen en otros materiales que son como porcelana. Sí, exacto. De hecho, algunos son hasta transparentes, no son metálicos. Sí, son de otros, no son metálicos. Y otra cosa es que ese metal no tiene la suficiente, no es la cantidad suficiente como para que el imán lo atraiga. ¿Y qué sucede? Que no es que te va a arrancar el dispositivo, sino que va a provocar una imagen con errores o artefactos, como le llamamos nosotros, y puede provocar, en el caso de resonancia, una ausencia de señal, y eso pudiera solapar alguna estructura que el médico sí le interesa ver, y por ese motivo tal vez se ha visto casos donde antes de hacer el estudio se le dice al paciente que se lo retire. Va a su odontólogo y se lo retira. Y en ese caso, si lograse hacerse el examen con los bracers, ¿el paciente siente alguna incomodidad? No. Probablemente, lo más probable es que no. Lo que va a pasar es... O sea, la distorsión va a estar en la imagen, pero él no va a tener ninguna Exactamente, no va a sentir nada. Uno lo que hace es que, porque el paciente no necesariamente va a saber de qué material está el dispositivo, exacto, uno lo que hace es que hace una primera adquisición, una primera secuencia en resonancia magnética y ve si el metal me está provocando mucha ausencia de señal o artefacto. Entonces yo decido como especialista, operador, como técnico radiólogo, si sigo el estudio. En el caso de que no, hay casos donde hay que explicarle al paciente que tiene que retirarse, porque obviamente la zona donde está colocado esto está interfiriendo con lo que quiere ver el médico. Otro de los mitos top dentro del área de la radiología y en general y de la imagenología son los tatuajes. Sí. ¿De dónde proviene este mito y por qué? Y porque sigue prevaleciendo todavía. Precisamente por la misma línea donde hablaba Francis, por la resonancia magnética. En tiempos anteriores, las tintas con las que se hacían los tatuajes poseían ciertos metales. Entonces, estos tampoco eran que se arrancaban de la piel, sino que la resonancia magnética, además de que atrae los objetos ferromagnéticos, también los calienta. Claro. Entonces, en este caso, los pacientes que tenían o que tienen tatuajes grandes, sobre todo, deben notificarlos. Sí, efectivamente, deben notificarlos porque quizás, dependiendo del material, de la tinta con la que se hicieron ese tatuaje, puedan sentir algún tipo de ardor, algún tipo de irritación. Eso le va a producir incomodidad y si no, ya no tiene la orientación antes del estudio, puede interrumpir el estudio. O sea, se puede asustar, puede entrar en pánico. Mira, me está pasando, estoy sintiendo esto y el estudio se interrumpe. Sabes que en todos los estudios de imagenología el paciente debe mantenerse totalmente tranquilo, porque si no va a haber algún tipo de movimiento y va a distorsionar la imagen. Vale. Entonces, básicamente eso. O sea, pero, los metales que existían en las tintas. Pero hoy en día el que tiene tatuajes, recientemente, estamos hablando de hace 20 años, 25 años, puede estar tranquilo por ese lado, porque hoy en día las tintas han mejorado mucho
su fabricación y ya no se le incluyen ese tipo de metales porque obviamente se dieron cuenta que aparte de eso también eran dañinas para la piel y producían daño a la salud. Ya por ese lado pueden estar tranquilos. Usted tiene su manga, su tatuaje y sin ningún problema puede hacerse su estudio de resonancia magnética. Vale. Otro estudio que está asociado a muchos comentarios de las pacientes, sobre todo en el área femenina, es la mamografía. Muchas suelen reportar que hay mucho dolor en el proceso de hacerse el examen. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En mamografía tenemos la peculiaridad de que como la mama es un órgano bastante, en la mayoría de las veces, voluminoso, o sea, tú sabes que el cuerpo tiene 3 dimensiones. Claro. En mamografía necesitamos poner la mama en una forma de que me dé una imagen en 2 dimensiones. Okay. ¿Y qué sucede? Que hay que hacer una especie o un mecanismo de compresión. O sea, la paleta del mamógrafo comprime la mama hasta cierto nivel donde no sea molestoso, no que duela, o sea tolerable, entonces hay que producir la imagen. Por eso, y el nivel de dolor que puede variar entre los pacientes. Eso te iba a decir, o sea, puede ser no que todo lo que el mundo tiene el mismo umbral del dolor, la mama generalmente, y dependiendo del ciclo en el que te encuentres de tu también o sea, hay momentos en los que hay momentos en los que las mamas están mucho más sensibles. Exactamente. Y entonces, bueno, me imagino que viene asociado a esto. Entonces, o sea, agrégale la a sensibilidad eso. Es variable. Y agrégale a eso que el fatalismo se hace más viral que la que dice, no, a mí no me dolió. La que dice, ay, mira, eso fue un dolor tremendo. Incluso. Y yo creo que está asociado al miedo con el que te haces el examen, porque sabemos que es un examen para detención de cáncer de mama. Sí, claro que sí. Entonces esto le da un agregado al sentimiento que tiene el paciente de miedo que suele sentir cuando se va a hacer cualquier tipo de examen porque estamos esperando un diagnóstico hasta de ir a la consulta médica. Eso es verdad. Y el otro mito muy común en mamografía es que la mujer tiene miedo por la radiación, que es ionizante en este caso, y el tema de tiroides. Fíjate que está muy cerca la tiroides, y la tiroides realmente es muy radiosensible, o sea, es muy sensible a la radiación, y la mayoría tiene miedo, y lo que dicen es, ponme un collarín. Un collarín es un dispositivo que colocamos aquí en el cuello que protege esta zona, pero ¿qué sucede? Que ya científicamente está demostrado de que primero no es necesario, y segundo, entorpece el estudio, en el estudio. O sea, puede provocar artefactos en mamografía, y puede también hacer que se oculte una zona de interés en el músculo pectoral que el médico necesite ver al momento de hacer la mamografía. Uno le explica, porque ya los mamógrafos vienen con un dispositivo que mencionaba Juno, se llama colimador, que reduce la radiación hacia la zona de interés, evitando así que se irradie la zona de tiroides, y por ese lado también la paciente o el paciente puede sin ningún problema hacerse su estudio, su mamografía. Acabas de decir algo súper importante. No todas las mujeres tenemos la misma dimensión en la mama. Y los hombres tienen que hacerse mamografía. Efectivamente. Cuéntame cómo es este proceso. Los Porque hombres, me imagino que es mucho más incómodo, no tienen un pectoral que les permita hacer con facilidad el estudio, a diferencia de una mujer. Pero mira dónde radica el asunto. Mira dónde radica el asunto, de que no todos los hombres calificaríamos para un estudio de mamografía, porque en su mayoría el que llega a hacerse o a indicarse ese estudio padece alguna condición o de ginecomastia o alguna condición que le hace crecer la mama. Y puede llegar en la mayoría de los casos, a mí que me tocó una vez hacerle un hombre, que llegan con mama ya con un volumen muy parecido al de una mujer. Tienen problemas hormonales, el tema que te acabo de mencionar, aunque no deja de ser un poco incómodo para uno que hace el estudio, cuando la mama es ya muy pequeña, tener que comprimir y poder captar toda la zona de interés desde el músculo pectoral hasta el pezón, que es la parte ya más distal de la imagen. Ok. Dentro de la lista de estudios que mencionamos el día de hoy tenemos la resonancia, que yo creo que es una de las que la televisión y la cultura pop más ha creado mitos, porque cuando esa persona entra ahí, está desde la claustrofobia, desde el tema de que se sienten con una incomodidad general por estar ahí, que tienen ataques de pánico. Ahí ha prevalecido más el tema de la tinta, el tema de las piezas metálicas en el cuerpo. Sí, pero ya en este caso, por ejemplo, puede haber mucha mayor tranquilidad en la población claustrofóbica, porque ya volvemos a hablar de avances tecnológicos. Ya actualmente se cuentan con resonadores abiertos. Es correcto. O sea, resonador de hecho, donde hay una clínica conocida aquí que es famosa por tener ese resonador. Efectivamente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo medianamente ese problema. A mí me tocó hacerme una resonancia magnética, pero antes le hablé al técnico, mira, trata de que yo te escuche para saber que estás ahí. Y no, mira, hay un espejo, tú del espejo me ves a tal distancia, a tal ángulo, y así fue que yo me hice la resonancia magnética. Pero yo voy a entrar en discusión contigo. A mí me gusta llevar la contraria a Junior, eso es parte del podcast. Qué bueno, porque esa es la dupla que hace interesante su programa. Claro, yo lo estuve viendo. Claro, porque ¿qué sucede? Existe el resonador abierto, pero ¿qué pasa? Que el resonador abierto,
Bueno, los resonadores se manejan por teslaje, que es la capacidad. Mientras mayor teslaje me da mejor resolución de la imagen. Interfieren otras cosas, pero principalmente eso. En el caso de los resonadores abiertos, no sirven para todos los estudios porque no me da la resolución de la imagen tan óptima como para, en muchos casos, por ejemplo, como en zonas grandes como el abdomen, que me dé una resolución de imagen totalmente óptima para que el médico quede conforme y pueda dar un diagnóstico con seguridad. Entonces pasa que hay pacientes que simple y llanamente no se puede llevar a ese resonador porque no me va a dar una imagen efectiva. ¿Qué sucede? Que las marcas lo que se han dedicado es a mejorar el proceso para que sea un poco más corto, agregando tecnología, como bien hablamos, le agregan secuencias que hacen que se haga más corto el tiempo, pero a veces la gente, esos 15 minutos que le toca durar en el estudio, siente que es una eternidad y cree que ha durado una hora. Y cuando tú dices, mamá, llevamos 15 minutos. Sí, pero es que el caso de la claustrofobia es real. Es una situación incontrolable, que por más que sea, es lo mismo que puede pasar con un tomógrafo. Porque fíjate una cosa, si tú tienes un servicio de tomografía, estás dando los estudios, y el tomógrafo está en una sala sumamente pequeña, como he visto en algunos centros, y con la luz demasiado tenue. No, mira, prende la luz está ahí. El paciente de igual forma va a entrar en pánico. O sea que la situación es, a pesar de, y tiene mucha razón Francis lo que dice, que la tecnología ha ayudado con los teslajes y ha ayudado en los protocolos, pero de igual forma el paciente claustrofóbico. Pero mire, mi hermano, oiga, usted es un profesional, dedíquese a ser también empático con el paciente, tratar de calmarlo, explicarle las cosas. Sí, pero y si hay que ayudarlo con otra gente ahí, se le dice que pase. De igual forma, lo que me refiero es que de igual forma, aunque los estudios se optimice el tiempo, al paciente hay que darle seguimiento con su obviamente. Yo le pongo musiquita a los pacientes, ¿tú sabías? Eso está muy bien. Mira, pero hemos abordado la parte fácil, lo que es fácil para ustedes, que es la parte técnica. Ahora vamos a las preguntas incómodas, lo que hace interesante este programa. Vamos a ver. Has hablado de tecnología, de innovación, de mejora, pero ¿cómo confiamos los pacientes que vamos a un centro? Los que conocemos de salud y nos desenvolvemos en el ámbito de salud, tal vez es un poco más fácil determinar si un centro está invirtiendo o cambiando sus equipos a la tecnología en el camino que va avanzando, pero no todos. Entonces, ¿cómo saber o cómo distinguir un centro de imagenología o clínica que te preste el servicio que tenga equipos adecuados y modernos para dar un mejor diagnóstico? Porque esto es delicado. Vemos que a veces se revenden equipos. Entonces, ¿cómo se maneja esto en el mundo de la imagenología y los centros? ¿En cuál de las vertientes? ¿Como técnicos o como pacientes? Nos vamos como pacientes. En ambos casos. Sobre todo para el paciente. Vámonos como paciente. Porque quien no va a recibir un diagnóstico adecuado, tal vez si no tenemos un equipo que realmente es óptimo, actualizado. Puede causar problemas al paciente. Si hablamos del paciente, mi recomendación personal sería, primero, investigar el centro donde yo me voy a hacer el estudio. Ahorita tenemos la gran ventaja que tenemos a disposición las redes sociales. Por ejemplo, que hay centros de prestigio en la ciudad que publican frecuentemente actualizaciones. X centro compró un equipo de alta tecnología a disposición de la sociedad, del público, del cliente, como lo queramos llamar, y eso ya es un buen indicativo. Un buen indicativo donde yo tengo la confiabilidad de llegar a ese centro a hacerme un estudio y que los resultados van a ser óptimos o que van a tener una buena confiabilidad. Ahora, no estoy tampoco diciendo que los centros que no tienen estas publicaciones no cuenten con los equipos necesarios, pero todo es visual. Si nos vamos a la parte de los teléfonos celulares, tú ves un teléfono celular que ya tiene algunos años de salir al mercado, tú te vas a dar cuenta que es un teléfono viejo. Claro. Los vehículos, tú vas a comprar un vehículo y ya tú por fuera te das cuenta si es un carro que tiene ciertos años de uso o que si es un carro de la actualidad, un carro que son de años recientes. Pasa con los equipos radiológicos de igual manera. Vale. Entonces hablemos de otra pregunta incómoda, la accesibilidad económica a estos estudios. ¿El dominicano promedio tiene acceso si no tiene seguro para hacerse estos exámenes? Sí, yo pudiera decir que sí, porque mucha gente piensa que todavía en el sector... alguien suspiró, ese comentario tuvo doliente de este lado. Bueno, pero lo mío lleva la contraria, con objetividad. Oye, ¿por qué? Dime tu argumento. Oye, porque todavía se tiene la idea de que el sector público, principalmente, carece de tecnología en ese sentido, y no es así. Aquí ya a nivel público contamos
con tecnología muy buena. Puntualmente, lo malo es que son muy puntuales y son regularmente en la zona del Distrito Nacional. Pero sí el pobre pudiera tener, o la persona de escasos recursos, sí pudiera tener acceso a esa tecnología. Tiene sus, vamos a decir, sus desventajas, que llega mucha gente, posiblemente tú necesites el estudio para mañana mismo, pero no haya disponibilidad, por la cantidad de gente que llega. Yo solamente tengo un cuerpo médico que reporta que no es muy amplio, la cantidad de técnicos, esos son debilidades, no te lo voy a negar. Pero de que pueden lograr el acceso, sí lo pueden lograr, creo que sí. Sí, siguiendo la línea de Francis, hay un seguro del país donde presta apoyo a las personas de bajos recursos y que en centros privados lo aceptan. Sí, es cierto. También mucha gente no sabe que el seguro subsidiado del Estado lo reciben en muchos centros de salud que son muy buenos, privados. Hablando específicamente del incluso, ese seguro cubre muchos estudios complementarios, no solo de imágenes, y es una gran ventaja. Por ejemplo, en el caso de las quimioterapias o de las radioterapias, hasta eso ya están cubriendo. Es decir, si el paciente de bajos recursos que no tiene un seguro subsidiado puede llegar a la precariedad o a la limitante en sí de poderse hacer cualquier tipo de estudio. Pero ya estando dentro del régimen del subsidiado, se escapa ya de esas precariedades, de esas necesidades, de esas limitantes y puede tener fácilmente este tipo de estudios. Punto positivo en esa área. Sí, claro. Acabas de mencionar una población importante y digamos como era un extremo un poquito más complicado. Hablamos de tu caso que sufres un poco de claustrofobia. Hay personas con discapacidad. Sí, soy cobarde. Los niños, hay personas niños con ciertas discapacidad o condiciones, por lo tanto, no se pueden hacer este tipo de estudios en todos los exámenes. Niños con TEA, niños con otros padecimientos. Cuéntenme cómo va esto, cuáles son los centros, o sea, yo tuve que vivirlo en un determinado momento, hacer una resonancia, requería de una sedación, tiene que ser un anestesiólogo pediátrico, requiere muchas otras cosas. Hablemos de esta población, bien sea pediátrica típica y pediátrica neurotípica, o de personas con alguna limitación de movilidad para hacerse estos exámenes. En ese caso es importante mencionar, dividir por ejemplo el caso de rayos X. Por lo regular cuando llegan pacientes con condiciones especiales, llegan acompañados. Yo tomo como iniciativa y lo he explicado en centros donde me ha tocado supervisar o asesorar a los técnicos, de que siempre lo hagan con acompañamiento. Siempre también les recomiendo a los directivos de centros, cuando me ha tocado asesorar centros de radiodiagnóstico, que capaciten al personal en ese sentido, porque es una realidad que estamos viviendo y es muy normal que te lleguen pacientes con esas condiciones. Es que oficialmente no hay muchos centros que atiendan niños en el área de resonancia magnética si tienen una discapacidad o alguna condición. Lo que pasa es que, como tú mencionabas, en el caso de resonancia se necesita un cuerpo ya más especializado como un anestesiólogo, pero no solo el anestesiólogo, sino también necesito equipos que sean compatibles con el resonador, porque va a estar cerca de la zona cero, la zona cerca del donde esté el imán, y yo no puedo poner cualquier monitor de signos vitales porque se va a quedar pegado del resonador. Entonces, esos son equipos que son costosos. Pero hoy en día sí hay muchos anestesiólogos que incluso han incluido ese servicio en su catálogo, los seguros lo han incluido en su catálogo y pueden tener acceso a eso sin ningún problema. Sí, pero para los que no tienen seguro suele ser costoso porque incluye el tema del especialista adicional, el acompañamiento. Sí, realmente sí. Sobre todo porque la parte tienes que controlar, porque es una sedación suave en el caso del niño, tienes que monitorearla para que no se despierta a mitad de examen y se descontrole. Y tomar signos vitales, claro. Y además de eso, pues hasta puede relajar los esfínteres y orinarse durante el examen. Claro. Pero fíjate que más allá de eso, y como tú hablas de las limitantes de que no tienen seguro y es una persona con bajos recursos, hay otras alternativas, hay otras estrategias que se pueden utilizar preparando al paciente, coordinando o organizando el estudio en un momento específico donde el paciente tenga el sueño profundo. No lo vamos a tener, a las 8 de la mañana yo quiero que el niño esté aquí, no, imposible, pero se cumple un proceso de orientación al paciente y el paciente llega justamente al servicio cuando el paciente tiene sueño. Dejamos al paciente dentro de la sala de espera, por lo general me ha tocado, no los dejo en sala de espera, yo los ubico en una parte indistinta de la sala de espera, y va trabajando, más privada, digamos privada para ese paciente con su representante, para que el paciente pueda prestarle atención a lo que está sucediendo en su alrededor y pueda dormir.
Ya el representante, que es el acompañante en ese momento, me indicarían, no, el paciente está durmiendo, ya el paciente se durmió, vamos a hacer el estudio. Y mira, a mí me ha funcionado en muchas oportunidades. Y yo te voy a decir, cuando el niño no se duerme, ¿qué tú haces? Se reprograma la cita al paciente. Y si nunca se duerme, como me ha pasado. Bueno, a mí, gracias a Dios, y que a buena hora lo diga, no me ha fallado. Bueno, verdad que a mí no me ha fallado. Yesenia, a mí me pasó una vez que yo tuve que decirle a la acompañante, a la mamá del niño, decirle, madre mía, le voy a decir una cosa, yo hago imágenes, yo no hago milagros. Hemos hecho hasta lo imposible, incluso yo me promoví para agarrar el niño durante el estudio, a ver si se aquietaba, y no hubo forma con ella, sus familiares, no hubo forma. Y ahí son muy escasas las situaciones que se dan así, pero se dan. Hay que ser realistas, se dan. Es lo mismo que le vayas a hacer unas rayos X de tórax a un paciente con Parkinson. ¿Cómo fue? Que le vayas a hacer unas rayos X de tórax a un paciente con Parkinson. Claro. Es complejo. Es complejo, pero ahí es donde entra el rejuego de los parámetros radiológicos. Claro. Porque entonces es donde yo voy a trabajar con tiempos cortos de posición para que el rayo, viaje a una velocidad donde no me dé el tiempo el paciente. Y hay otra cosa, el técnico con el tiempo va desarrollando habilidades especiales. Oye, ¿por qué? Claro. Se da el caso. Se presentan los casos, me imagino que tienen un aprendizaje que aplican. No, porque hay una cosa, que son cosas que no te le explican en la universidad. Vamos a suponer un pediátrico, un niño que llegó con posible congestión pulmonar, el médico necesita evaluar bien el pulmón, pero para evaluar bien el pulmón se necesita un grado de inspiración que sea correcto. Pero ¿y cómo tú le explicas a un niño de 8 meses? Oye, tú vas a retener el aire, lo vas a aguantar, cuando yo te avise, respira. Claro. Es imposible. Uno usa técnicas, por ejemplo, por lo regular esos pacientes están llorando al momento del estudio. Cuando tú lloras, ¿qué tú haces? Tú inspiras y expiras. Tú, observando al niño desde la sala de control, tú ubicas cuando ya lo posiciona, con el padre agarrándolo, con su peto, cuando el niño toma el aire, inspira, llena el pulmón de aire, tú expones y ya entonces ya el grado de inspiración en la imagen va a ser correcto y ahí el médico va a evaluar si tiene una cualquier condición pulmonar. Pero ahí vuelvo y te repito, yo donde entra el rejuego de los parámetros radiológicos, porque es un paciente que yo lo estoy haciendo al ojo por ciento. Yo estoy esperando que haga una maniobra normal, natural de su respiración para yo hacer la radiografía. Claro. Entonces, ahí es donde tengo que bajar los tiempos de posición para que el rayo pueda tener una velocidad suficiente y no me le dé tiempo al niño de hacer otro movimiento. Porque el hipio es muy, muy rápido. Claro. Entonces, hemos enfocado esta primera parte del programa en la salud del paciente. Y el aspecto, en la información que él tiene, pero poco se habla en general de la salud del médico y de la salud mental del médico. Háblenme de la salud, de los parámetros de salud para protección de un radiólogo, de un imagenólogo, y si hay alguna afectación por la cantidad de trabajo y el desarrollo de su trabajo en su salud mental. Excelente pregunta. Puede existir. ¿De qué tipo? Eso, tú sabes que hoy día trabajamos o tenemos el pluriempleo. Entonces, no nos vamos a basar únicamente de que tengo problemas, puede ser por exceso de trabajo. Puede existir la posibilidad que hayan técnicos susceptibles que toda la negatividad o todas esas problemáticas de los pacientes son sensibles a absorber esa energía del paciente. Y sobre todo las condiciones de salud del paciente. Me refiero a los que están en la parte oncológica, básicamente. Exacto. Y directamente. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico es un paciente que tiene muchas carencias de salud, tiene muchos problemas, tiene muchas situaciones, y nosotros como prestadores de servicios de salud debemos no tener una coraza, pero sí de mantenernos firmes con ese sentimiento de prestador de servicios de salud. Que la empatía no sea excesiva al punto de que le puede ocasionar que la empatía no sea extrema, efectivamente. Sí, pero independientemente es inevitable como ser humano tú a veces identificarte con casos y muchas veces incluso hacer empatía con la gente. Te lo digo porque Junior también, que ha trabajado en hemodinamia, que es una zona, un área muy delicada dentro de la radiología, sucede que uno hace empatía con el paciente y el riesgo de que un paciente pueda fallecer es más alto que en rayos X convencional o en tomografía. Y no te voy a negar que hay momentos, y Junior, no sea mentiroso, que te ha tocado incluso hasta llorar en casos donde un paciente fallece. O sea, es normal, pues somos seres humanos. Yesenia, por supuesto. Yesenia, eso pasa
por tu confiar en personas. Fíjate que yo a él le confiaste confié. tu sentimiento y te lo estás sacando. Tú quieres venderle a la población que tú eres un robot y no es así. Oportunidad que me tocó vivir ese escenario y fíjate dónde lo viene a decir. Yesenia, Ni oye. siquiera en su propio podcast, te lo está diciendo en el de En otro. ajeno, es que En sucede- uno ajeno. La gente debe Abusador. entender que uno da el servicio, ¿verdad? Pero que somos seres humanos iguales. Incluso el mismo servicio que yo doy he tenido que recibirlo en otro centro. Claro. Y a veces la gente te trata Por eso, con la importancia falta de de la empatía. empatía. Porque la gente piensa que yo estoy ahí, usted es un robot que está ahí para darme servicio. No, no necesariamente. Yo también tengo sentimientos, manejo también conductas y a veces hay pacientes que te alteran, no te lo voy a negar, y cuando llega otro paciente tú tienes que incluso manejar las emociones, tener inteligencia emocional para no reflejar eso con el otro paciente que llega. Pero muchas veces la gente no lo entiende, pero sí, uno llega a identificarse muchas veces Y con más casos. allá, y más allá de eso, sobre la sensibilidad del paciente, está la sobrecarga laboral, como te lo dije, el pluriempleo, la situación que tengo con mamá, la situación que tengo con la esposa, que el hijo me lo citaron de la escuela, que tengo el hijo enfermo, que tengo el carro dañado. Entonces, todo eso va generando un nivel de estrés y ese estrés se va acumulando y sí realmente puede causar una situación. Un burnout. Un burnout, efectivamente. Iba a mencionar específicamente el síndrome de burnout. Y oye algo, yo conozco técnicos que trabajan directamente en radioterapia, que también es un área de competencia del técnico radiólogo, y lleva acompañamiento psicológico, porque tú sabes que el paciente oncológico tú lo ves de manera periódica, o sea, no es que usted llegó, le hizo el estudio y se va, sino que es un paciente que si va a recibir 30 radioterapias, tú lo vas a ver 30 veces, y en ese contacto tú haces afabilidad con él, haces compañerismo. Hay días que él no se va a sentir bien, viene decaído. Y hay veces que no llega, hay veces que no vuelve, y cuando tú preguntas, pero ¿y fulano? Tú sabes lo que pasó, y oye, llega un momento que te lastima, y por eso muchos de ellos reciben acompañamiento. No, y fíjate, y más allá de eso, nosotros estamos viviendo una sociedad que está presentando un sinnúmero de pacientes con enfermedades mentales, con problemas mentales. Sí, sí. Porque ya eso no viene directamente relacionado con nosotros. Una psiquiatra famosa dijo en estos días que el 20% de la población tiene un problema de alguna salud condición mental. mental. Eso es alarmante. Entonces Claro, nosotros muchísimo. no podemos ser la excepción, porque además, no solamente por el área de la salud o por el servicio que estamos prestando, sino que estamos dentro de la sociedad y no estamos exentos de ser parte de ese 20%. Claro que Entonces sí. ya no sería solamente por el tipo de trabajo que estamos prestando o que estamos realizando, sino que podemos entrar en la estadística por un sinfín de situaciones adicionales en nuestro diario vivir. Pero hay otro punto que tú, más o menos que va dentro de esa línea, tú hablabas de la parte mental, la parte psicológica, pero también está la protección del trabajador, dígase del médico. Sí, eso iba a preguntar. Si y ustedes del tienen que hacerse técnico. por el área en el que trabaja, si requieren de hacerse algún chequeo anual pertinente asociado al trabajo que manejan por el nivel de radiación. Lo correcto es, obviamente, primero se lleva un control de la exposición, por eso existe la protección radiológica. Dentro de ello está un dispositivo que utilizamos que se llama dosímetro. No sé si tú te has fijado que los centros de salud, el médico radiólogo y el técnico utilizan un dispositivo aquí en la zona del tórax, lo he visto. que lo que hace es percibir o captar la cantidad de radiación que uno percibe, se hace un cálculo y ya establecido internacionalmente que tú no puedes exceder ese límite al año. Okay. Pero ¿qué sucede? Que hay centros de salud, aquí en el país, muchos centros lo hacen, le llevan un control al personal. Le llevan control de tiroides, le llevan control en el caso de los masculinos de espermatograma, en el caso de las mujeres un control de sus órganos reproductores femeninos, que son las zonas más radiosensibles, exactamente, y periódicamente se lleva un control para saber si tu estado de salud en ese sentido ha ido mejorando, sigue igual o se ha deteriorado producto de la radiación. Obviamente los equipos hoy son más avanzados, utilizan menos carga radiactiva a la hora del trabajo y eso también ayuda a que uno se exponga menos. Porque independientemente de que tú trabajes en la zona de control, como por ejemplo pasa en tomografía, que el paciente se irradia durante el estudio y tú estás en la zona de control, independientemente del plomado que haya o la estructura plomada que haya, la radiación, aunque se atenúa en un 99, un 98%, siempre tú vas a percibir algo. Si no fuera así, entonces tú no usas el dosímetro. Pero en el caso del que trabaja dentro de la sala, como el médico radiólogo, los intervencionistas, los neuroradiólogos, etcétera, los traumatólogos que trabajan con el arcuense y todo eso, obviamente sí lleva un control muy riguroso porque ya tú estás directamente en exposición. El paciente se va, llega a otro, pero tú te sigues exponiendo. Por eso la importancia de tú conocer cuáles son los métodos de protección que se utilizan, como el peto plomado, el collarín,
el dosímetro de anillo, que sirve para medir la radiación que yo estoy recibiendo en las manos cuando la tengo dentro de las de rayos X, en fin, y conocer el tema de tiempo, de que utilizar la radiación lo menos, o sea, utilizar el rayo la menos cantidad posible, porque mientras más lo utilizo, más me irradio, y conocer toda esa dinámica colabora a que la salud no se deteriore producto de la radiación. Vale. Hablaste de algo muy importante. Al principio yo comenté que ustedes tienen un podcast que se llama Onda Radioactiva. La radiología es un mundo. Un episodio de nuestro podcast no alcanza para contar toda la experiencia, el conocimiento y todos esos mitos o informaciones que tienen que saber las personas que trabajan en el área de esta área de salud, los pacientes y además los otros médicos que interactúan con ustedes. Quiero que me comenten un poco del podcast, cómo surgió, hace cuánto tiempo está, aprovechen de decir cuáles son sus canales para que todas aquellas personas que nos siguen en Crónicas de Salud vayan a visitarlos y encuentren información adicional relevante de tal vez alguna duda que haya quedado dentro de este capítulo. Lo importante es primero saber, antes de mencionar y decirle a la gente que nos siga como Onda Radioactiva en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales, Onda Radioactiva, así de simple. Es entender que este podcast nace por la necesidad de eso que tú acabas de mencionar y que no solamente va dirigido para el área de radiología, porque la radiología tiene una peculiaridad y es que integra muchos personajes que no necesariamente son el técnico y el médico. Si tú revisas, nosotros tenemos incluso un capítulo con un abogado hablando de radiología. Sí, yo vi. O sea, integra mucha a la enfermera, integra al técnico, integra al físico médico, integra al médico general, a los especialistas, porque en algún momento dentro de eso también integra al paciente, al usuario, porque tú sabes que en algún momento de la vida a todos nos va a tocar, aunque sea hacerse una simple radiografía o una sonografía o cualquier estudio especializado en imágenes, y el podcast está dirigido a que la gente conozca, tanto el aficionado como el personal de salud, conozca, el paciente en general, conozca cómo funciona la dinámica y vaya perdiendo muchos de esos mitos. Se hablan temas de todas las áreas, protección radiológica, hemodinamia. Tenemos capítulos sobre radiología odontológica y también sacar el mito de que mucha gente cree que un técnico jamás hace radiografía. Vale, ¿cada cuánto salen los capítulos? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo este proyecto? Sí, el proyecto surgió y de hecho nació. Culpa tuya, dile la verdad. Sí, fue culpa tuya que me metiste en ese lío. Sí, teníamos invitaciones con diferentes personas, no habíamos tomado la decisión. Quizás, no sé, lo voy a decir ahora. Quizás sería porque revelen los secretos. Vamos a revelar los secretos. Quizás Francis... ya te sacaron yo había venido a este podcast con anterioridad. Él vio el podcast. No sé si de allí sería que se entusiasmó. No, ese tipo da para eso. No, le dije quedó muy bien. Realmente ese episodio de aquí quedó muy bien. Entonces, a mí me hicieron una invitación. Otro compañero de la universidad, a él se lo habían hecho. No se había tomado la decisión. Y un día nos sentamos a conversar y entramos en ese tema. Y le digo, loco, pero nosotros deberíamos hacer un podcast. Y me dice, ¿y cuándo? Yo, bueno, mañana. ¿Cómo así que mañana? Sí, mañana. Vamos a grabar mañana. Y así nació. Lo comenzamos en el mes de noviembre del año pasado. Y lo inauguramos. El primer capítulo fue a principios de diciembre. El primer capítulo fue el 8 de noviembre. El 8 de principio de noviembre. Internacional de Descubrimiento de los Rayos X. Ese fue el primer capítulo. Que les recomiendo que no lo vean. Ese capítulo quedó muy feo. Eso se grabó por Junior ahí sin micrófono. Mire, eso fue un desastre. ¿Cómo se escuchaba? Como una rata en una lata. Eso se escuchaba feísimo. Entonces después Junior trajo un invitado internacional, que es el primer capítulo oficial, que lo pueden ver hablando de mitos también, más mitos sobre radiología. Y ahí entonces fue que la cosa como que fue tomando color hasta lo que de hecho, uno de los capítulos se fue viral. Sí, en TikTok Junior tiene 100,000 y pico de visualizaciones. Ese primer capítulo se hizo con un venezolano, nuestro amigo muy reconocido, físico médico, Omar Arias. Wow, él vino al país, vino al segundo congreso de radiología de imagenología UAS, y aprovechamos la oportunidad. Él aceptó la invitación muy cordial y estrenamos estudio ese día. Bueno, y ya de ahí todo. Pero fue un proyecto, porque fue un proyecto que realmente no fue que nació de la nada.
sino que nos propusimos... De la necesidad de entender que no había información Exacto, sobre la nos radiológica. propusimos, el primer capítulo lo hicimos en un lugar que no era el adecuado, porque estábamos haciendo como especie de un sondeo. Realmente tuvimos una aceptación, a Francis le hicieron buenos comentarios, a pesar de que no era un escenario bien... Algo improvisado. Y a mí me hicieron también comentarios positivos aparte. Y sopesando y viendo que tuvimos una buena aceptación, porque tuvimos un público inmediato, decidimos comenzar a hacerlo en un estudio formal, donde pudiéramos ofrecer un trabajo de calidad, donde pudiéramos ofrecer algo que el público realmente quisiera consumir. Y es lo que ha sucedido hasta ahora. A pesar de que el sábado cumplimos 4 meses, ya tenemos una buena audiencia, tenemos una fidelidad. Nuestros videos en YouTube ya pasan, la mayoría pasan los 500 views. Recientemente. Sí, eso es un trabajo de persistencia y de crear contenido de calidad para la población, honestamente. Y recientemente con ese video que se hizo viral, hemos ido sumando día tras día, que es lo que nos ha mantenido estos días, así como unos muchachitos cada vez que tu papá llegue y te trae algo. Y oye, la curiosidad, ese canal se creó con la intención de crear contenido dirigido para el personal de radiología o el personal de salud en general. Sin embargo, en la calle nos ha pasado que la gente que me habla del podcast no es del área. Y entonces dice, mire, pero yo no sabía que yo me iba a hacer un estudio de tal cosa y ahora sé esto o con respecto a eso. O muchos me dicen, mire, yo tenía miedo de hacerme tal estudio. Y yo le digo, ¿y usted trabaja en radiología? No, yo fui paciente de oncológico, fui paciente de fulano, fui paciente de preso. Y eso ha ayudado a la población incluso a educarse en ese sentido. Claro, y que le pierda miedo. La educación en materia de salud es muy importante. Y que le pierda miedo a la radiación. Porque es lo que yo le digo a mucha gente. Todo elemento, todo cuerpo que tiene energía, tiene radiación. Por ejemplo, esa luz, este micrófono. Ahora, ¿dónde está la diferencia en que sea ionizante o no ionizante? Incluso hasta nosotros, o la exposición, o la sobreexposición, hasta nosotros emitimos radiación, que es radiación térmica, porque radiación no es más que emisión y propagación de energía en el espacio. Pero la gente en radiología, como los términos se parecen mucho, tiende a confundir la gimnasia con la magnesia, y entonces ahí es que llegan los mitos, llegan las confusiones. Además de la cultura pop que ha creado. Y que me vendieron a mí que los X-Men son los X-Men porque se irradiaron, y que Spider-Man y la Kriptonita, entonces la gente asocia todo eso y lo lleva a la realidad, porque se identifica mucho con Superman y la Kriptonita. Y la Kriptonita. Que conste que un dato curioso, Superman tiene visión de rayos X. No sé si tú sabías. Sí, claro. Ah, bueno, pues ya lo sabes. Bueno, muchísimas gracias, caballeros, por acompañarme en este capítulo. Gracias. Mucha información valiosa para la población. Les deseo mucho éxito en su proyecto. Esta es su casa. Pueden venir cuando quieras. A la población que nos sigue, dale me gusta y comparta este capítulo. Sigan, por favor, a Onda Radioactiva. Claro que sí. Para que tengan más información. Y nos vemos en un próximo episodio de Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Sí, para finalizar, muchísimas gracias por la invitación. Y esto fue Onda Radioactiva. Perdón, no, esto fue Crónicas de Salud.